Entonces, a ver qué se me hizo. Aquí está. Entonces, fíjense, chicos. Les decía antes hace un momento que nosotros entonces en este caso vamos a tener dos aluminios, ¿cierto? Estos dos aluminios en su capa de valencia van a tener 3 electrones, ¿cierto? Los cuales al momento en que pues básicamente el oxígeno transfiere sus electrones al aluminio, ¿cierto? Bueno, básicamente, bueno, lo que pasa aquí es que se transfieren los electrones, sino que pareciera que se parece que dieran protones. Al llevar estos electrones al oxígeno, o sea, al pasarle sus 3 electrones, ellos automáticamente van a ganar 3 cargas positivas. Vamos a hacerlo con dibujitos. Recordemos entonces que si nosotros tenemos por lo general, o sea, espérense, ya. Si por lo general nosotros tenemos una carga negativa, vamos a tener una positiva. Si tenemos una carga negativa, vamos a tener una carga positiva. Si tenemos una carga negativa, tenemos una carga positiva. ¿Cierto? Cuando hablamos de carga negativa, ¿de qué moléculas estamos hablando? ¿O de qué partículas estamos hablando? Espere, ya me perdí, profe. Dijo eso tan rápido que ya no entendí nada. Bueno, no, simplemente, cuando hablamos de partículas negativas de un átomo, ¿cuáles son? Los electrones. Los electrones. Y cuando hablamos de las partículas positivas, Los protones. exactamente, muy bien. Dígale a Valentina que escuchar tanto vallenato. Entonces, cuando tenemos entonces esto, ¿qué pasa? Al momento en que el aluminio le da sus 3 electrones al oxígeno, bueno, en este caso solo se lo estoy pasando en oxígeno, pero en sí esa a 2 oxígenos realmente. Pues el aluminio va a quedar con 3 cargas positivas libres. Es por eso que acá se pone como 3 cargas positivas, ¿cierto? Porque muchas veces uno creería que lo que está pasando es que, bueno, se están ganando protones y nos están cediendo electrones. Entonces, dentro de la química, cuando cedemos electrones, nos volvemos positivos. ¿Listo? Entonces, gana 3 cargas positivas un aluminio. Pero como son 2 aluminios, pues simplemente acá se pone el 2 y acá que se está ganando 3 cargas positivas, entre comillas, se está ganando, ¿no? Porque realmente se está cediendo 3 electrones. Entonces, ¿qué pasa? Este aluminio le está cediendo 2 electrones a este oxígeno, porque pues el oxígeno tiene un valencia 4. Y su otro electrón se lo pasa a este otro oxígeno y lo mismo pasa con este aluminio. Entonces, fíjense que cada oxígeno en sí está ganando 2 electrones, ¿cierto? Es decir, está ganando 2 cargas negativas. Entonces es importante que tengamos muy en cuenta estos conceptos de positivo y negativo. ¿Listo? Porque muchas veces si uno pone 2 menos, uno va a creer, no, está dando o se le está restando 2, ¿cierto? Pero no, acá en química y en esto de, digamos, de las transferencias de electrones, lo que significa es que está ganando 2 electrones. ¿Listo? Y acá está cediendo o está dando 3 electrones. ¿Listo? Es como un opuesto. Sí me hago entender esa parte, ¿cierto? Pues sí. O sea, Bueno, sí se hace entender, pero si nos ponen una actividad, yo no la podría hacer. Yo tampoco. O sea, bueno, es que son más o menos complicados, pero los entiendo. listo, ¿no? Igualmente, si yo les pongo ejercicios a ustedes de distribución de Lewis, pues ustedes ya vamos a usar como ciertos pasos para hacerlo, ¿no? Y de igual forma, enlace iónico, pues casi no les voy a poner, simplemente es para que si en algún momento nosotros observamos esto, podamos interpretar qué es, porque realmente las estructuras de Lewis se manejan más que todo en enlaces covalentes, pero uno nunca sabe que si de pronto tengan algún, no sé, que si de pronto no se tienen un profesor del otro año o en 11 LICFES o algo así, les sale esto, pues ustedes ya pueden interpretar cómo esta imagen o qué está haciendo esta imagen, ¿cierto? Eso es lo que me interesa que interprete en esta parte de los enlaces, principalmente el enlace iónico, que es uno de los enlaces como más enredados que hay. ¿Listo? Ya para el enlace covalente es lo más sencillo del mundo, chicos, o sea, para hacer estructura de Lewis.
estructura de Lewis es lo más sencillo realmente para el enlace covalente. ¿Qué pasa en el enlace covalente, chicos? Se tiene que formar lo que nosotros llamamos la regla del octeto, ¿listo? Pero recordemos que para la regla del octeto únicamente aplica para, pues no aplica para todos los átomos, como por ejemplo el hidrógeno, que el hidrógeno pues va a tener un subnivel S, y en el subnivel S únicamente caben 2 electrones, ¿cierto? Entonces la regla del octeto para el hidrógeno, por ejemplo, no aplica. Entonces, regla del octeto. En la estructura de Lewis, cada átomo está rodeado de 8 electrones. ¿Listo? A excepción del átomo de hidrógeno, que solo puede tener 2 electrones en la capa de valencia, pues como les había dicho hace un momento. ¿Cierto? La compartición de un par de electrones da lugar a un enlace covalente simple. Entonces, aquí en las estructuras de Lewis de enlaces covalentes ya es algo más sencillo. ¿Listo? Ya aquí no nos confundimos tantos con lo de la ganancia y transferencia de electrones y que este pierde y que este gana. No, acá ya simplemente se unen los electrones y ya. Ahí ya ustedes tienen que aprender a jugar con los electrones. ¿Listo? Los pares de electrones que forman parte de un enlace se denominan pares enlazantes. Entonces, ¿qué son los pares enlazantes? Esto. Porque por lo general, o sea, digamos, la forma en que nosotros podemos, bueno, esto también es un par enlazante. Entonces, por lo general, nosotros, ¿qué se hace, chicos? Por lo general, los átomos o los electrones pueden estar representados también de esta forma, ¿no? Con 2 líneas. Bueno, con una línea realmente. Una línea, pues, va a representar que hay 2 electrones ahí. ¿Listo? Entonces, eso lo pueden encontrar como en esas 2 presentaciones, ¿listo? O sea, es como decir, acá en 2 puntos tenemos pollo, no sé, asado, y acá tenemos pollo a la bróster, pero los 2 son pollos y cumplen la misma función que es la de llenarlo a uno, ¿sí o no? Entonces, simplemente es la presentación de los electrones en, pues, los enlaces, ¿listo? Es habitual reemplazar los pares de electrones por guiones, lo que les acaba de decir hace un segundo. Entonces, chicos, ya para describir estructuras de Lewis, entonces se determina el número total de electrones en la capa de valencia. ¿Listo? Entonces, no sé, vamos permítame un segundo. Entonces, bueno, entonces vamos con uno sencillo. Lo primero que tenemos que analizar, ¿qué es, chicos? Uno, no sé, vamos a decir que 2 de cloro y, bueno, espérense. Cloro, berilio y cloro. ¿Listo? Entonces, determinar el número total de electrones de la capa de valencia. ¿Cómo podemos identificar los números de electrones que hay en la capa de valencia en un átomo? ¿Quién me puede decir? Ya uno, que no los escucho a todos. Ay, profe. Yo no me acuerdo. Espere, a ver, pensemos. Pensemos. O profe, haga como Dora la exploradora. ¿Me contesto solito? Sí. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a encontrar eso? Lo vamos a encontrar es dirigiéndonos a una tabla periódica. ¿Listo? En la tabla periódica está dividido en algo que se llama de forma vertical y algo que se llama de forma horizontal. ¿Cómo se llaman los que forman verticales y los que forman los horizontales? A ver si se acuerdan de esa que es sencilla. Carambas. Bueno, día uno. Ya uno. Entonces, los verticales, chicos, se van a llamar los grupos. ¿Listo? Y los verticales y los horizontales se van a llamar periodos. ¿Listo? No olviden eso, chicos. Recordemos que nosotros vimos eso en pues la configuración electrónica, que era pues finalmente cuando encontramos en el último pedazo o la última estructura
de la configuración electrónica. Entonces, a ver, yo abro acá. Entonces, por ejemplo, chicos, a ver, nos vamos a imágenes, chan, chan, chan. A ver, una imagen. Ay, esta no se ve. ¿Dónde hay una que se vea bien? Esta. Sí. Abrir. Está sencillita y yo creo que tiene todo lo que necesitamos. Entonces, fíjense, chicos, aquí es importante que siempre tengan en cuenta pues su tabla periódica, listo, que siempre la tengan pues a la mano cuando trabajen estos ejercicios de de estructura Lewis. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos estos que son verticales, van a ser los grupos. ¿Listo? Esos grupos ustedes los pueden encontrar así, los pueden encontrar en números romanos, bueno, en fin. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El numerito que está aquí arriba nos va a indicar la cantidad de electrones de valencia que van a tener los átomos. Pero cuando nosotros hablamos de enlaces covalentes, hablamos principalmente pues de metales, ¿listo? Y bueno, de metal con no metal, enlaces covalentes, ¿listo? Entonces, por lo general, nosotros vamos a trabajar es con los elementos que encontremos acá y algunos con los que estén acá, ¿listo? Pero principalmente con los que estén acá y de acá del centro casi, digamos, no trabajamos, no se trabaja configuración electrónica. Obviamente, pues podemos encontrar algunos, pero pues realmente es muy poco lo que eso, porque pues digamos ya hacer como una unión entre digamos, distintos tipos de elementos, pues ya es más complicado, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si vemos los grupos, ¿qué podemos, por ejemplo, ver así a simple vista? ¿Cuántos electrones de valencia o cómo podríamos entender cuántos electrones de valencia hay ahí? Sigamos, partamos de que en los gases nobles hay 8 electrones de valencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tendrán, por ejemplo, el grupo 16? ¿7? Entonces, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo más gráfico todavía. Con plastilina, profe, con plastilina. Por favor. ¿Cuántos electrones de valencia, por ejemplo, tendrá el grupo 16? No sé. Ok, ok. Entonces tendría 6. Muy bien. ¡Por fin! Muy bien, muy bien. Gracias, Entonces, gracias. entonces exactamente. Nosotros vamos a ver que los grupos, por lo general, van a representar los electrones de valencia restándole un valor de 10, porque es que, digamos, nosotros podemos encontrar que esto, por ejemplo, lo llaman grupo B, grupo B3, 4, bla, 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 y así. O los podemos encontrar por lo general así en 13, 14, 15, 17, 18. Pero entonces simplemente nosotros le restamos 10 y allá encontramos pues la cantidad de electrones de valencia que va a tener o el número de valencia que va a tener ¿qué? Nuestro electrón. ¿Listo? Bueno, no, sí, nuestro átomo, perdón que diga. Es que hay veces que se me cruzan electrones y electrones y átomos. Listo. Entonces, bueno, vamos a mirar, por ejemplo, vamos a hacer uno muy, muy sencillo, que es el del agua. ¿Listo? Entonces, determina el número total de electrones de la capa de valencia. ¿Cuántos electrones en la capa de valencia tiene el hidrógeno? ¿Cuántos tiene? Más no, ¿cuántos puede tener? Tiene 1. Tiene 1. Muy bien. Ajá. Entonces tiene 1 y este tiene 1, ¿cierto? O sea, tenemos 2 hidrógenos acá, ¿verdad? Cada uno va a tener un electrón de valencia, ¿cierto?
Entonces, identificar el átomo o átomos centrales y los átomos terminales. ¿Qué es esto? Entonces, el átomo central suele ser del de menor electronegatividad. El hidrógeno nunca es un átomo central. ¿Listo? Pues ya ahí ustedes ya pueden concluir casi todo. Entonces, el átomo, bueno, identificar el átomo o los átomos centrales. Entonces ya sabemos que el átomo central en este caso, ¿cuál va a ser? El oxígeno. Ay, profe, sí me hizo caso. Sí, ya, yo creo que para la otra voy a dejarme crecer el pelo y me hago el honguito para... Como mi hermana. Sí, entonces, entonces, bueno, entonces, listo. Ubicamos el átomo central y los átomos terminales. Entonces acá tenemos el átomo central y los átomos terminales. Parece una navecita de Star Wars y todo. Escribir el esqueleto y unir los átomos mediante enlaces simples. ¿Listo? Entonces, primero escribamos los átomos o, bueno, los electrones que no van a formar enlaces. Entonces sabemos que el oxígeno va a tener ¿cuántos electrones de valencia? 6, ¿cierto? Entonces va a tener 4 que no están formando un enlace. ¿Listo? Los vamos a poner como líneas. Ellos no están formando un enlace, pero sí hay otros que están aquí a su lado, que están ahí quietos, sin ningún problema. Entonces, por cada enlace, descontar 2 electrones de valencia. Entonces, por cada enlace que se va a formar, es decir, aquí hay 2 enlaces, ¿cierto? Porque pues obviamente si estamos uniendo los dos hidrógenos al oxígeno es porque tienen que haber 2 enlaces, ¿no? Entonces, por cada enlace, en este caso tenemos 2 enlaces, vamos a descontar 2 electrones de valencia. Es decir, en total 4 electrones, ¿cierto? Entonces, 4 electrones son los que van a formar los enlaces entre los 2 hidrógenos y el oxígeno. Con los electrones restantes, completar en primer lugar los octetos de los átomos terminales y después, en medida de lo posible, los octetos de los átomos centrales. Entonces vamos a poner aquí una X y aquí una X. ¿Listo? Si en algún átomo central le falla un octeto, formar enlaces covalentes múltiples, bueno, bla, 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 bla. Eso lo vamos a ver más adelante con más tranquilidad. Eso a veces como que es muy técnico y lo tiende a confundir a uno. Entonces, fíjense acá, chicos. Acá lo único que hacemos entonces simplemente es ubicar átomo central, identificar que el oxígeno está en el grupo 16, por tanto, va a tener 6 electrones de valencia. Y el hidrógeno va a tener un electrón de valencia. Entonces el oxígeno como está formando 6, entonces ahí ya podemos, digamos, por separado, en pocas palabras, encontrar pues los, las representaciones en estructura de Lewis de los átomos por separado. Pero al momento en que se forman enlaces covalentes para generar agua, para formar agua entre el hidrógeno y el oxígeno, pues se va a formar esta estructura de Lewis del agua. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tenemos H2, pues ya sabemos que simplemente es la unión entre 2 hidrógenos. ¿Cierto? Entonces, algo de esta manera, digamos, esa es como la parte sencilla realmente de las estructuras de Lewis. ¿Listo? Entonces, fijémonos acá. Chun, chun, chun. Tenemos que, en este caso, pues vamos a trabajar con este elemento. Bueno, con este compuesto. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar los números de electrones de la capa de valencia. En este caso, pues tenemos la suma de un electrón, que es del hidrógeno, 4 electrones del carbono y 5 del nitrógeno. Nos van a formar en total 10 electrones. ¿Listo? El átomo menos electronegativo, sin considerar el hidrógeno, es el carbono. Eso por eso también tienen que tener en cuenta mucho la tabla de electronegatividad, ¿listo? Que es la que vimos anteriormente. Forman el esqueleto, ¿listo? Entonces, fíjense que acá va a ser el esqueleto. Entonces, ¿qué están haciendo acá? Ya formando enlaces entre, pues, el hidrógeno
el carbono y el nitrógeno. Aquí ya tenemos, por ejemplo, un elemento que está equilibrado. ¿Cuál sería? El hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, exactamente, pues porque el hidrógeno finalmente se estabiliza con 2 electrones. ¿Listo? Entonces, como se están formando 2 enlaces y ya sabemos que cada enlace cuenta con 2 electrones, pues ya sabemos que simplemente 10 menos 4 del enlace va a ser igual a 6. ¿Listo? Que son los electrones que van a ayudarnos a completar el octeto entre pues los demás eh, elementos. ¿Listo? Entonces, fíjense acá. Sabemos que el hidrógeno pues ya está equilibrado, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando acá? Acá tomamos, por ejemplo, los 6 electrones y se lo pusimos al nitrógeno, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasaría con este carbono? ¿Quién me puede decir qué pasa con qué está pasando con ese carbono en esa imagen? No sé. Pues estaría haciendo un enlace con, bueno, con la N, que no me acuerdo cuál es, y pues el hidrógeno. Soy como de intermediario, ¿no? ¿Cómo? Hace de intermediario. Hace intermediario, pero ¿qué pasa con el carbono? O sea, ¿qué está pasando ahí con el carbono? O sea, ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono ahí? 4, ¿no? 4, muy bien. Es decir, ¿está equilibrado? No, No. ¿Por qué? porque del hidrógeno es uno y bueno, de la N, pues también es No, 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 solo no, 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 uno. no. Olvidemos el nitrógeno y el hidrógeno. Estamos hablando del carbono. Ah, bueno, entonces, pues tiene 6 y pues para cumplirla, se ¿Tiene necesita cumplir 6? la, pues Tiene sí. 4 y le faltan 4 para cumplir la ley de octeto, ¿no? Exactamente. Tiene 4 y le falta Esperen, 4 ya me perdí ahí. porque es que mira, acá está el carbono. Y recordemos que cada una de estas lineecitas son 4 electrones. Son 2 electrones. Es decir, acá hay 2 electrones y acá hay 2 electrones. Entonces, encerremos el solo carbón. A pesar de que esté compartiendo electrones, que pues realmente que esté compartiendo, no esté compartiendo en este momento, pues nosotros no nos interesa, aunque sí nos interesa, pero no nos interesa porque estamos viendo solo el carbono, no con quién está compartiendo. Entonces vemos que ahí lo único que se ve es que tiene 4 electrones. Es decir, que no está equilibrado. ¿Por qué? Porque como nos dijo Lucía, pues tenemos 4 electrones y para poder estabilizar el carbono necesitaría 4 electrones más, ¿cierto? O sea, ahí los únicos que están equilibrados son el hidrógeno que tiene 2 y el nitrógeno que tiene 8, ¿cierto? Pero entonces se tiene que buscar en este caso la forma en que pues estén totalmente estables. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que decíamos hace un momento. Si en algún átomo central le falla un octeto, formar enlaces covalentes múltiples formando electrones de pares solitarios. ¿Listo? O sea, es decir, vamos a formar más enlaces covalentes a partir de electrones de pares solitarios. ¿Listo? Acá. Entonces, recordemos que estos los vamos a llamar los pares solitarios y esto los enlaces covalentes. Entonces, fíjense, como el nitrógeno está equilibrado, pues entonces puede ceder 2 electrones más para formar un enlace con el carbono, ¿cierto? Entonces, fíjense, pasa sus 2 primeros electrones, entonces está inicialmente así, y estos 2 electrones pasan acá.
Es decir, ya tenemos un doble enlace, ¿cierto? Este doble enlace que me indica a mí que ya hay 4 electrones que se están compartiendo, ¿cierto? Ahí vemos que el hidrógeno está estable, el nitrógeno sigue estable, pero el carbono, ¿cuántos electrones tiene? 6. 6 electrones, muy bien. ¿Qué nos haría falta? 2 electrones más. Entonces, ¿qué hacemos? Vuelven y pasan 2 hasta que se forma este triple enlace, ¿cierto? Entonces, si lo miramos de forma individual, ya el carbono, bueno, vamos a ponerlo con colorcitos. El hidrógeno está equilibrado con sus 2 electrones. El carbono está equilibrado con sus 8 electrones. Y el nitrógeno igual, y el nitrógeno igual va a estar equilibrado con sus 8 electrones. ¿Cierto? Sencillo, ¿verdad? No, mentira, yo sé que de pronto hay muchas confusiones aún. Entonces, bueno, eso sería por ese lado. Entonces, bueno, ya esto, bueno, esto no es tan esto de las cargas formales, digo, lo de esto del orden de enlaces y esto. Entonces, fíjense acá, chicos. Acá tenemos lo siguiente. Entonces, sabemos que el número, bueno, las capas de valencia, ya sabemos que, bueno, ¿cuántos electrones de valencia vamos a tener en total? Entonces, si tenemos, a ver, tenemos carbono. Pero que no me gusta en este color. Tenemos entonces un oxígeno, 2 oxígenos y un carbono, ¿cierto? Si nos acordamos, este tiene 6, este tiene 6 y el carbono tiene 4, ¿cierto? Entonces, ya digamos acá, pues ubicamos las cargas, bla, 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 bueno, todo este cuento, ¿cierto? Ya sabemos que primero formamos los enlaces, ponemos el más electronegativo en el interior, bueno, todo esto. Entonces, al transformar los electrones de pares solitarios de los oxígenos en electrones de pares enlazantes para completar el octeto del carbono, tenemos varias opciones. Tenemos esta opción, tenemos esta opción y tenemos esta opción, ¿cierto? ¿Cuál consideran ustedes que sería la más apropiada? De a uno, de a uno. Yo digo que Yo digo que la primera. La primera. La primera. Listo. Entonces, en este caso, podemos observar que efectivamente, pues, vamos a encontrar que la carga va a estar, en este caso, pues, adecuada cuando encontramos, por ejemplo, el 0. Acá vamos a encontrar, digamos, también hay más cargas, pero bueno, acá tenemos que ver lo siguiente. A veces, aún existiendo varias estructuras plausibles para una molécula, algunas tienen más peso que otras. Las cargas formales permiten estimular cuál o cuáles serán predominantes. Entonces, la carga formal de un átomo en una estructura de Lewis es la diferencia entre el número de electrones de valencia en el átomo sin enlazar y el número de electrones que se asigna en la estructura. Un electrón por cada que se forme el átomo más todos los electrones, bla, 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 bla. Entonces, acá nos vamos a que dentro de las cargas formales siempre nosotros buscamos es, digamos, tratar de buscar el equilibrio, ¿no? Finalmente eso es lo que buscamos, ¿cierto? Entonces, si miramos, chicos, acá nosotros podemos encontrar, por ejemplo, cómo hay una carga más positiva a este lado y una carga más negativa a este lado y sucesivamente. Mientras que si miramos esta carga formal, pues está como más equilibrada entre, pues, los 3 átomos. ¿Listo? Entonces, por simple, yo creo que hasta por misma estética, ¿cierto? Podemos encontrar que este sería el más plausible dentro de estas 3, ¿verdad? Y además porque pues si miramos aquí va a estar equilibrado, va a tener la misma, o sea, si nosotros hacemos lo siguiente, si miramos esto y miramos esto, sus cargas
en estas dos van a ser totalmente iguales, ¿cierto? Mientras que si nosotros miramos acá, bueno, va a ser más carga positiva, bla, 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 etcétera, ¿cierto? Entonces, digamos, de esa forma nosotros también podemos encontrar cómo poder ubicar estos átomos o estos electrones. Entonces, básicamente, la suma de las cargas formales debe ser igual a 0 en moléculas neutras e igual a las cargas en iones. ¿Listo? Lo de los iones no se preocupen tanto por eso. En caso de ser necesarias las cargas formales, estas deben ser lo menores posibles. O sea, si podemos dejarla en 0, se deja en 0. Si no se puede dejar en 0, se deja en el valor menor que se pueda. ¿Listo? Las cargas formales negativas suelen aparecer en los átomos más electronegativos y las cargas formales positivas en los átomos menos electronegativos. Eso es obvio, ¿cierto? Y las estructuras con cargas formales del mismo signo en átomos adyacentes son pocos probables. Entonces, la más probable, como dijimos y como dijeron ustedes, va a ser esta, debido a que pues la carga está equilibrada tanto a un lado como al otro. ¿Listo? Bueno, esta es la resonancia, lo vemos después. Entonces,